Hoy tengo ganas de machacar seriamente a unos cuantos fantasmas. Muy bueno lo tuyo, Jackie-chan. ¿Y qué vas a hacer cuando los fantasmas respondan? Oh, vamos, Eddie. ¿Sabes que no hay un solo espíritu en el universo que no pueda empaquetar? Sí, ni una sola docena de donuts en Nueva York que no puedas devorar en un cuarto de hora. Ahí te ha pillado, tío. Sí, muy graciosa. Y ahí hay un moco enorme y espantoso que viene por nosotros. ¡Cuidado! ¡Pato, espere, espere! Oh. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres? Madre mía, me has dado un susto de muerte, hombre. ¿Tanto os cuesta a los artistas callejeros sacar un cochino dólar? Ya, no hablaba en serio. Mira, Toman, eres muy gracioso. Sí, sí. Sí. No, déjame. No. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? That's right. El regreso de los cazafantasmas. Aguafiestas. Vacía la bañera, me estoy ahogando. ¿No lo pilláis? ¿Qué? ¿No os parece divertido? Bueno, no era para despertar a los muertos. Y hablando de muertos... ¡Oh! ¡Tú! ¿Por qué has hecho eso, tío? Sí, has interrumpido su sueño embellecedor, aunque no sé si iba a servir de mucho. Por cierto, últimamente he observado que hay alguien que se escaquea bastante. Tío, ¿desde cuándo eres sargento? Te diré algo, bello durmiente. Ni siquiera oímos sonar el teléfono con tus ronquidos. Hemos recibido una llamada. ¿Ves? Por aquí ha pasado un necto. No puedo creer que hayamos venido hasta aquí para ver el traje de un tío. ¡Ah! Iba a llamar a la policía, pero cuando se fundió pensé que era mejor llamaros a vosotros. Buena idea, señora. ¿Hay algo más que pueda decirnos? ¿Alguna cosa que haya visto u oído? Bueno, antes de fundirse aquel tipo se estaba riendo. ¿Se reía? No pude ver quién lo hizo. Estaba oscuro, pero llevaba unos zapatos grandes. ¿Zapatos grandes? Enormes. Así que, ¿esto lo ha hecho un Bigfoot? Gracioso, que estamos trabajando. ¿Ah, sí? Verás cómo te vas a reír cuando yo pille un fantasma y tú ninguno. Oh, eso no lo dirás en serio. Y tan en serio. Vamos, tío.
Tranquilo, pistolero. Los humanos no cuentan. Ya, ya. Garrett, Eduardo, me están siguiendo. ¿Quién está ahí? ¡Estoy armada! Chicos, venid deprisa. ¡Suéltame! ¿Kylie? Estoy bien, por aquí. ¿A quién perseguimos? A un payaso. ¿Estás de coña? Es mío. ¡Lo tengo Controlado. Llegamos tarde. ¿Cuál es la conexión? ¿Por qué este hombre? ¿Y por qué no yo? Lo tenía fácil. ¿Por qué no me cogió a mí? Puede que no le gusten las chicas. No. Oyó algo. Carcajadas. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Trampa en posición! ¡Vamos, ya te tengo! ¡Ven, pequeño, ven con papá! Cuando queráis, chicos. ¡Sí, es mío! ¡No, mío! Ahora. ¡Bien! ¡Has hecho trampa! Soy Eduardo y al fantasma me lo cargo. Soy Eduardo y al fantasma me lo cargo. Es un poco pronto para celebrarlo. No sabemos si este payaso era el único. Sí, el circo entero puede estar en la ciudad. ¿Qué más da? Payasos a mí, me los cargaré a todos. Bien, una cosa está clara. Nos las vemos con una fuerza demoníaca que se siente atraída por la risa. Eso es lo que las víctimas tienen en común. El hombre del callejón, el tipo que estaba viendo la tele, Roland. Todos estaban riéndose. Pero tú no. Yo nunca me río. ¿Pero por qué va el demonio vestido de payaso? Es un cebo. Si no encuentra la risa, intenta provocarla. A mí me sacó una marioneta. Pasaré a recogerte mañana. Oh, tío, no quiero irme a casa ahora. Quiero seguir cazando payasos. La ropa de la víctima es la única pista que tenemos. Vamos a llevársela a Egon a que la analice. Cobardes. ¿Qué clase de publicidad es esta? ¿Qué estás haciendo?
¿Dónde está? Ahí está. Bueno, ya sabemos dónde está. ¿Qué es? Es una especie de juguete diabólico, tío. Oh, así que un juguete para niños de 3 a 5 años ha asustado al valiente cazafantasmas. Tú no lo has visto moverse, ¿verdad? Eduardo, ese corte no tiene buen aspecto. Bueno, no es más que un rasguño, nada grave. Explosión de risas. Acabo de recibir una llamada desde la calle 23 y Sheldon. El circo está en la ciudad. Muy bien, que empiece la juerga. Vas a morirte de risa, cariño. No, no. Las víctimas. ¡Ya eres mío, bufón! ¿Ha habido suerte? No, lo he perdido. ¿Qué ha pasado? ¿El azote de los payasos ha vuelto a escaquearse? Oye, si no eres capaz de decir nada agradable... Pero es para partirse. Dejaos de gracias, tenemos 3 payasos más sueltos. ¿Y desde cuándo crees en los vampiros? Es una analogía, esos payasos son vampiros de la risa. Se alimentan de risas en lugar de sangre. Tengo algo. Han estado aquí, pero ya no están. chicos! ¡Mirad lo que sé hacer! A Eduardo le pasa algo muy raro. Eddie, estamos trabajando. Les atrae la risa. ¿Dónde más se ríe la gente? Garrett, ¿qué número calza Eduardo? No sé, ¿un 42? Pues está dejando huellas como de un 65. No es propio de Eduardo lo de la botella de sifón. Déjame verte el brazo, Eduardo. Me pasa algo malo, ¿verdad? Bueno. Vamos, dejadme salir. Solo quiero hablar con vosotros, tíos. Los glóbulos blancos de Eduardo están mutando. Está transformándose. ¿En uno de ellos? ¿Por qué no se lo zamparon como a los otros? Quizá ocurre lo mismo que con los vampiros. Los vampiros se alimentan de sus víctimas o las convierten en uno de los suyos, según les interese. Pero, ¿por qué Eduardo? Es fácil. Venganza. Eduardo atrapó a uno y ahora tiene que sustituirle. Bien, genial. ¿Y cómo volvemos a convertirlo en el desastre habitual? Quizá atrapando a los otros payasos. ¿Pero dónde los encontramos? Debe de haber más de 200 teatros cómicos en la ciudad. El guante contiene restos de arena de playa, mostaza y palomitas de maíz.
A mí eso me suena a Coney Island. Eso es. Vamos allá. Yo voy a trabajar en estas muestras de sangre. Podrían darnos la base de un antídoto para la mutación de Eduardo. Déjame salir. Te daré un montón de algodón de azúcar. ¡Moquete! ¡No! Podría ser aquí. Un sitio para pasarlo de miedo. ¿Seguro que vas a controlarte? Tu sentido del humor ya te ha jugado una mala pasada. No te preocupes, después de lo que he visto esta noche no creo que vuelva a reírme en mi vida. Ya, ni con lo de vacía la bañera que me estoy ahogando. ¡No! ¡Podrías darle a Roland! ¿Eduardo? ¡Eddie, vuelve aquí! ¡Eddie, vamos! ¡Socorro, Garrett! ¡Gracioso! ¿Te parece un chiste impactante? ¿Esto qué es? ¿Una broma? Uno menos. Quedan dos. ¡Premio para la señorita! Tengo que ponerle un airbag a este trasto. No ha funcionado. Puede que haya más. Con uno es suficiente. No hay solución para lo de Eduardo. No tenemos elección. Tenemos que recuperar a Roland. Lo siento, Eddie. Esto va a dolerme a mí más que a ti. ¡Es el maestro de ceremonias! ¡Todavía hay esperanzas para Eduardo! ¡Sí! Es difícil creer que eso sea una buena noticia. Si es como los otros, no puede hacernos nada. ¡Claro! ¿Por qué no nos estamos riendo? Por ahora, esta cosa me está haciendo cosquillas. ¡Uy, ay! ¡Uy! ¡Y a mí! ¡Piensa en cosas horribles! ¡Kylie, no! ¡Ahora!
¿Eduardo? ¿Qué ha pasado? ¿Y Roland? ¡Estoy aquí! ¡Que alguien me alcance mi ropa, por favor! ¡No tiene gracia! ¿Cómo es que Eduardo el payaso no te absorbió en el cuartel de bomberos? Él tampoco se ríe. Roland no es el único gracioso que hay por aquí. ¿Vamos a buscar a los demás? Claro, los payasos. Menos charlas, tenemos que cazar unos cuantos fantasmas. Creo que has trabajado demasiado últimamente, pistolero. ¿Por qué no te quitas esos zapatos del 42 y te relajas un poco?